Vamos a iniciar la segunda parte de la adoración a nuestro Dios y esto es relacionado a la cena del Señor. La palabra de nuestro Dios dice que cada primer domingo, cada primer día de la semana, ¿verdad? Reunidos los discípulos se juntaban para partir el pan, ¿verdad? Y es lo que vamos a hacer en esta ocasión, ¿verdad? Para conmemorar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle a Uziel que me ayuden en esta ocasión para administrar la cena del Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias le damos por ese sacrificio que su Hijo hizo al morir en aquella cruz para la redención de nuestros pecados. Le queremos pedir, Señor, que bendiga este pan sin levadura que representa el cuerpo de tu Hijo Jesucristo inmolado en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Te pedimos que bendiga a cada uno de nosotros que hemos de participar de él y gracias damos por todo. En Jesucristo oramos. Amén. Oremos. Señor, en esta hora, de igual manera, te damos gracias por este fruto de la vid que representa la sangre de tu Hijo Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario. Te pedimos que perdonen nuestros pecados, perdonen nuestras faltas, que seamos dignos de tomar este fruto de la vid. Te pedimos por cada uno de los que lo tomaremos y te pedimos por todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Otra de las cosas, hermanos, es la ofrenda. Dice que cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado, porque Dios ama al dador alegre. So vamos a, de las bendiciones que Dios le ha dado, si ha apartado algo para Dios, deposite su ofrenda. Vamos a orar por ello. Te damos infinitas gracias, Padre, por esta bendición. De esas tantas bendiciones que usted nos ha proveído, Señor, queremos regresar parte de ello, Señor, esperando que lo reciba como esa ofrenda grata delante de su presencia, Señor. Y te pedimos que bendiga a cada uno de los que hemos de depositar la ofrenda, Padre eterno. De la misma manera le pedimos que bendiga a nuestros hermanos que la están administrando, para que sea utilizada de la mejor manera para el crecimiento de tu iglesia y sus necesidades. En Jesucristo oramos. Amén. Los niños, hermanos, pueden pasar a clase. Nosotros nos quedamos aquí. Hoy es el último día, hermanos, de nuestra actividad de este lugar. Today is going to be the last class or study from our gospel meeting. El tema general, hermanos, es la ansiedad, el estrés y la depresión ante los ojos de Dios. And the topic is anxiety, stress, and depression before God's eyes. Y nuestro hermano invitado es nuestro hermano Fernando Mesa de Ozona, Texas, and our guest speaker is Fernando Mesa from Ozona, Texas. So vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano para que él nos predique este mensaje. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones y buenos días, blessings and good morning. It is a privilege once again to be standing before you to share with you from God's Word. Nuevamente es un privilegio y un honor poder estar aquí presentes delante de ustedes para compartir de la palabra de Dios. Hemos tenido la bendición de tocar el tema de el estrés, la ansiedad y la depresión delante de los ojos de Dios. It has been a privilege and an honor to be able to teach and to talk about the theme of stress, anxiety, and depression and what the Bible has to say about those topics. We have spent quite some time not only talking about what those specific mental health issues are, but also we have spent some time talking about how those issues at times come to be and the significance of those issues in our lives. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tocar sobre cada uno de los temas y cómo la salud mental tiene afecto en la vida de cada uno de nosotros. Y no solamente cómo nos afecta, sino también el propósito de esas situaciones que nos ocurren a todos nosotros en nuestra vida natural. Hoy vamos a tocar un poquito más profundamente sobre qué son las causas específicas que traen a cabo estos problemas, estas enfermedades mentales, en específico el estrés, la ansiedad y la depresión.
this morning we're going to actually be touching a little bit deeper on what are those specific risk factors and how they impact mental health or mental illness at times. And we're going to be looking at that from what does the Bible teach. Y nuevamente vamos a tocar ese tema sobre el concepto que es lo que la Biblia nos enseña. Nosotros entendemos que en el mundo en el que vivimos existen muchos factores los cuales nos hacen daño. We recognize that in the world in which we live, there are many factors which harm us. They are harmful to us. In a very like manner, de misma manera, existen factores en el mundo que nos rodea que de igual manera hacen daño a nuestra salud mental. In a very similar fashion, we recognize that there are factors in the world around us that impact our physical and our mental well-being. Las estadísticas nos enseñan que muchos factores que nos impactan a la salud mental también afectan el progreso de nuestra salud mental. Teniendo un problema, trae a cabo otro problema. Y teniendo ese problema, trae a cabo otro problema más. En este ejemplo específico, vamos a tocar el tema del estrés, reconociendo que el estrés, estando presente en la vida natural, normal, si nosotros no le tomamos control a ese estrés en lo más básico, ese estrés se convierte en una ansiedad que nos deja inquietos. Y después de tanto tiempo con esa ansiedad, nos comenzamos nosotros a aislar. Más nos aislamos, menos productivos somos. Menos productivos somos, entra la depresión, que entonces nuevamente comienza un ciclo de enfermedad mental. So, the understanding is these risk factors build on one another to create a vicious cycle. It begins when we look specifically at the ideas of stress, anxiety, and depression, that stresses that impact our normal life, if they go unchecked, if those stresses go unmanaged, they further develop into anxieties. Anxieties begin to linger. The longer they linger, the more we are susceptible to isolating ourselves. The more we isolate ourselves, the less productive we become. The less productive we are, greater opportunities that depression will begin to set in. When depression sets in, it creates greater stresses, and the cycle continues about. Why is this important? ¿Por qué es este tema importante? ¿Por qué es este entendimiento, este conocimiento tan importante? Why is this awareness? Why is this learning so important? Because we have to come down to the root. We have to come down and understand, what do doctors say about this? ¿Qué es lo que concluyen los médicos sobre esto? Hay muchas estadísticas hoy, en 2025, que nos enseñan que hay más y más personas que tienen estos problemas de salud mental. Research tells us that today in 2025, there are so many individuals who are battling these mental health issues. And as such, doctors are constantly seeking out remedies. De tal manera, los doctores constantemente están estudiando
y buscando los remedios más básicos. They're looking for the most basic remedies. And there's some very interesting studies taking place right now. Y hay unos estudios específicamente que se están tomando a cabo ahorita. Y lo que enseñan estos médicos, and what these doctors are finding is that at the very core is that every human being who has issues with stress, anxiety, and depression lack the awareness that they have control over each one of those three factors. Lo que están encontrando los médicos es que las personas que sufren del estrés, de ansiedades, de depresión, la mayoría no tienen el conocimiento que ellos tienen control sobre esos aspectos. Ahora, ¿qué son las razones las cuales los médicos han llegado a este entendimiento? Well, let's ask ourselves, what are the reasons behind why the physicians have come to understand humans have some control? Because what they have searched and researched and studied is that there are none of these three that happen simply in isolation if going unchecked, which means if we can control it at the very onset, we can control it at the very outset of it as well. Lo que dicen los estudios, que si nosotros podemos tomar el control al inicio, también podemos tomar el control al fin. Lo que nos dice es que no hay un punto donde nosotros no tenemos control. Mucha gente piensa, pues es que necesito algo, necesito que alguien me dé algo para que esto se me quite. La respuesta es que nosotros podemos encontrar la solución. Pero ¿cómo llegamos a ese punto de que nosotros podemos encontrar la solución? But how do we reach that place where we understand I can find my own solution? Well, let's talk about that. It's called self-regulation. Es autorregulación de los síntomas. We begin to self-regulate. Nosotros comenzamos a regular nuestros síntomas, pero ¿cómo lo hacemos? But how do we do that? Basically, we've got to have an awareness that we've already talked about from God's Word. Básicamente, en lo más básico, tenemos que tener un entendimiento que ya lo hemos discutido estos días pasados de la palabra de Dios. Uno tiene que salir de sí mismo y uno tiene que comenzar a cambiar los pensamientos poco en poco y comenzar a ver la situación actual de una manera más grande. So what the research is saying is that if you're going to come to a solution, you've got to come to that self-regulatory place when you recognize I've got to come out of what is happening right now. I've got to look at this from an alternative perspective, and I've got to begin to see this for what it really is. Yo tengo que comenzar a separar este problema. Ya que lo separo, entonces yo puedo comenzar a ver cómo es que puedo controlar una situación. Pero cuando yo pongo una expectativa, but when I have a misplaced expectation, cuando yo pongo una expectativa en un lugar inapropiado, tengo una expectativa inapropiada, entonces yo no puedo ver la solución. When I have a misplaced expectation for myself,
I can't seem to see the solution. En inglés hay un dicho, you can't see the forest for the trees. No sé cómo se dice eso en español. No puedo ver el bosque por los árboles. I cannot see the forest for the trees. Lo que nos quiere dar a entender eso es que por lo que está ocurriendo en el momento, yo no puedo ver más allá del problema que me está enfrentando. What it's telling us is, I'm not able to look beyond what I'm seeing face to face in the moment. What research is saying is you need help sometimes. Lo que las estadísticas nos están enseñando es que a veces las personas necesitan ayuda para ver las cosas de una manera distinta. Research says sometimes you need help seeing things from a new perspective, because it allows you then to recognize that you do have some control. Now, what have we talked about in the past several days? Yesterday, we talked about a man named Job. Ayer nosotros tocamos el tema de un hombre llamado Job. A veces las expectativas, las falsas expectativas no las tenemos nosotros, sino es que cuando nosotros buscamos ayuda de personas que no están preparadas para hacer ayuda para nosotros, como el ejemplo de Job. So, yesterday when we talked about the topic of Job, what we also come to understand is that sometimes it's not only our misplaced expectations or our lack of not searching for help. Sometimes it's because I'm looking for help from people who don't know how to help. ¿Sí se entiende eso? A veces si yo busco ayuda de alguien que no está preparado para ayudarme, que no sabe cómo ayudarme, me van a llevar a un lugar peor que donde yo estoy solo. Sometimes not going to the right people for help or going to people who are not prepared to help puts us in a worse place. So, what does the research tell us? The research says if you want to break that cycle, ¿qué es lo que nos dicen las estadísticas de esto? Si usted quiere quebrar ese ciclo, uno tiene que buscar a las personas adecuadas para ayudarle. So research says if you want to be helped, then you've got to go to the right place. Now, what does that mean? ¿Qué quiere decir eso? It means that we've got to get rid of the stigmas. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que separarnos de la vergüenza que viene con decir, yo necesito ayuda con un problema mental. We have to be willing to get rid of the stigma that says, I need some mental help. I need some assistance with a mental condition that I'm suffering right now. Because shame, embarrassment, porque vergüenza, tener la vergüenza de ir y pedir ayuda de las personas correctas. Because shame and embarrassment will at times keep us from going to the right people for help. So we think, I need to just tell my family members. Y a veces nosotros pensamos, pues, como tengo tanta vergüenza, nomás le voy a decir a mi familia. And if your family is not prepared to help you, is not qualified to help you, the recommendations that they will make or the advice that they will give, rather than help, will have the opposite effect. Y a veces como uno solamente quiere ir con el familiar porque tiene tanta vergüenza de admitir que necesito ayuda,
se va a empeorar en vez de mejorar, porque la persona, el familiar, le va a dar información que en vez de ayudarles, les va a hacer empeorar. A veces vamos con amistades que, pues voy a decirte a ti, amiga, en vez de decirle a cualquier otra persona. Es que yo no quiero decir que voy a un psicólogo, que necesito ver un psiquiatra. So sometimes we feel more comfortable saying, oh, let me tell you, my friend, rather than admitting that I need to go and see a psychologist or I need to go and see a psychiatrist. Mejor le digo a un hermano, a una hermana que oren por mí. Well, maybe I just need to ask somebody at church, a brother or sister, to just pray for me. And it'll get better. It's going to go away. Se me va a quitar nomás. Brethren, hermanos, hermanas, amigos, nuevamente les doy el ejemplo. Si una persona tiene cáncer, yendo a un hermano, una hermana y nomás decir, pues nomás voy a ir y les voy a pedir a ellos, yo no voy a buscar más asistencia, no nos va a ayudar a mejorar nuestra situación. No es que Dios no puede, no es que el poder de la oración no exista. Ahorita vamos a tocar eso, porque eso está en el mero fondo de cómo nosotros podemos cambiar la situación. Pero es junto con las personas correctas, juntos con los médicos, juntos con los especialistas y las oraciones de los santos. Y hablar con Dios y el confiar en el Señor y ponernos honestamente delante de Dios con nuestras peticiones, la combinación va a traer nuestra salud y una salud completa. ¿Sí se entiende ese concepto? See, so the awareness is not that God's word does not, or God, praying to God does not have the power to heal. It absolutely does. Pero nos recuerdo una vez más, Luke was a physician. Lucas era médico y era médico con propósito, porque Dios quería hacernos entender a nosotros que hay lugar para esas personas estudiadas. Hay razón que Dios les ha bendecido a ellos con los dones de entendimiento, con el aprendizaje que ellos han recibido. Y Dios dice, yo quiero que ustedes utilicen a esas personas para que ustedes se beneficien de ello. Pero no dice Dios, solamente ellos van a reemplazar lo que yo puedo hacer. But God also doesn't say, put all of your trust in the doctor and put me off to the side. No, because the doctor is never going to be able to replace what God is able to do. Dios, por medio de esos médicos, nos va a ayudar a nosotros. God, utilizing the knowledge and understanding of those doctors, is going to be able to help us. And brethren, it's the same with our mental health as it is with our physical health. Y hermanos, es lo mismo con nuestro cuerpo y nuestra salud física como nuestra salud mental. Tenemos que reconocer que nosotros tenemos que buscar a las personas correctas. Vamos a ver un poquito más de los amigos de Job, porque hay cosas que aprender de este ejemplo que Dios nos ha dejado. There are things for us to learn when we study Job's friends for a moment. Nuevamente hay que recordar que en la historia de Job, Satanás le quitó la vida a los hijos de Job, le quitó todo el ganado que él tenía. Job sufrió una trauma inmensa. Job suffered a very large trauma, a very huge trauma, a very deep hurt. In one day, he lost all of his children, he lost all of his herds, and Job was left in ashes. Job quedó solamente aquebrantado en las cenizas, todo en un día.
Pero Job tuvo la respuesta correcta, but Job had the right response. En ningún momento, there was never a moment that Job allowed his current situation. En ningún momento dejó Job que la situación de ese momento le impactara su relación con Dios. Job never allowed the current situation to damage his relationship with God. ¿Por qué al final de la historia de Job? Why is it that at the very end of Job's story, Dios lo bendijo con todo lo que él había perdido y mucho más? Why is it that at the end of Job's story, God blessed him with everything that he had lost and then some? Because Job, through all of the stress, anxiety, depression that he had endured, that physical anguish that he had suffered, Job remained faithful to God. Porque en todo el estrés, la ansiedad, la depresión por la que pasó Job, por todo el estrés físico que tomó sobre su cuerpo, por el daño que él había recibido, Job nunca perdió su enfoque en quién él era y quién era Dios. Job never forgot who he was and who God was. Y Job clamó a Dios. Job humbled himself and he cried out to God. As a son, as a child cries out to their parent when in hurt. Igual que un niño que clama a su padre cuando está dolido, dañado, así Job clamó a Dios. Y Dios lo escuchó, and God heard him. Y hermanos, hermanas, amigos, Dios escucha nuestras peticiones cuando nosotros estamos dolidos. God hears our prayers when we are hurting. We have to remain cognizant of that. Nosotros tenemos que mantenernos conscientes de eso, que Dios escucha nuestras peticiones. Pero es que yo le he rogado 7 veces a Dios. Y todavía, ¿qué nos dice Pablo? 3 veces yo le pedí a Dios que me quitara este problema que yo tengo. Pero ¿qué fue la respuesta de Cristo? 3 times, Paul says, I asked God to remove this thorn in the flesh, this suffering that I have. And what was Jesus' response? My grace is sufficient for you. Mi gracia es suficiente para ti. God knows our needs. Dios conoce nuestras necesidades. Nunca podemos perdernos ese conocimiento. We can never lose that understanding. God knows, God cares, Dios sabe y le importo yo a Dios. Pero Job, en su momento difícil, buscó tranquilidad y paz de quien él pensaba debían de ser sus mayores ayudas. Primero de su esposa. Y ella no le fue de gran bendición. Job, in the midst of his turmoil, turned to whom he thought should have been his greatest helps. First, his wife, whom turned out to be of no true help to him in that moment. Porque ella también, tenemos que acordar, había sufrido lo mismo que él había sufrido. We've got to remember, she went through the exact same suffering that he went through. Pero ella se le había olvidado lo que Job nunca olvidó. But his wife had forgotten what Job never forgot. Que Dios es todopoderoso y que Dios en ningún momento
tiene un mal deseo de corazón para sus hijos. And Job never forgot that God in no moment ever lacks the best interest of his people in heart. Dios siempre guarda el mejor entendimiento, el mejor deseo en su corazón hacia su pueblo. God always has the best interest of his people at heart. And Job didn't forget that, but Mrs. Job did. Sí, Job no se le olvidó eso, pero a la esposa de él sí se le olvidó. Y en vez de ser ayuda en ese momento, fue maldición en lo que ella le quería tratar de hacer por lo que ella estaba sufriendo, porque ella no era la persona correcta para darle la ayuda que él necesitaba. See, Mrs. Job wasn't the right person. Es importante retener esto en mente, porque Job la amó a ella todavía. Y él nomás le dijo, no hables de esa manera, insensata. Don't talk foolishly. Él fue el hombre, el líder que Dios espera que nosotros como varones seamos en nuestros hogares. Y hermanas, hermanos, aquí esto es gratis. Brethren, this is for free. We have to make sure we teach our children, our young men, to be those type of spiritual leaders of their own homes. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que sean ese tipo de líder espiritual en sus propios hogares y enseñarles a nuestras hijas. And we have to teach our daughters to look for men like Job when they look to date and marry and establish a family. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestras hijas que ellos busquen a hombres como Job. Cuando ellas quieren salir de cita con los muchachos, cuando ellas buscan casarse, cuando buscan hacer una familia, que ellas busquen un hombre líder que en una situación difícil las va a poder sacar adelante, no solamente a ellas, sino a toda la familia. We need to teach our children to value these qualities. Nosotros tenemos que ayudarle a nuestros hijos a entender la importancia y el valor de estas características en las personas con las que ellas quieren asociarse y hacer una vida. Porque si no, vienen problemas, hermanos, hermanas. Y yo voy a serle honesto. Yo nací a una mamá soltera. Fue difícil mi vida, toda mi vida fue difícil por la falta de ese padre en mi hogar. Pero tuve una mamá que aunque cometió un error, fue fiel a Dios y fue fiel en crearme delante los pasos correctos, dirigiéndome toda mi vida en el camino de la verdad hacia la eternidad con Dios. I was born to a single parent, and it impacted my life. My entire life has been impacted because of the fact that I didn't have that male figure, that father in my home. But I had a very faithful mother who guided my life towards eternity with God, using God and His Word as that baseline. It doesn't mean you can't do it. No quiere decir que no lo puedes hacer. No más que se te va a hacer un poquito más difícil. You just have a bigger job ahead of you if you choose to go down those faulty paths. But we can make things better, pero sí podemos hacer las cosas mejor. Yesterday, while we were driving home, ayer, mientras nosotros estábamos manejando hacia la casa, uno de los hermanos que estuvo con nosotros comentaba del tema que se dio ayer. As we were driving home yesterday, one of the brethren who was with us was commenting about the lesson that we talked about yesterday, and he said, ¿cómo quisiera yo poder regresarme y aprender todo esto de joven
para haber dirigido a mis hijos en el camino correcto. He said, how I wish I could go back and as a young man be learning these things so that I could have guided my children down that right path. We recognize, nosotros reconocemos que cometemos errores. We make mistakes. But there is no mistake. Pero no existe el error que Dios no pueda corregir si nosotros nos rendimos a Él y buscamos la ayuda correcta para poder mejorar la situación. See, there's nothing that God can't correct. There's no mistake so big that God can't fix it. But we have to surrender ourselves to God and we have to allow Him to guide us down that right and true path. When we look at Job and we look at his failed attempts, let's take ourselves into the book of Job. Vamos ahora al libro de Job. Vamos a leer de la escritura específicamente. En Job capítulo 4, in Job chapter 4, Job went to one of his friends. Job volteó a uno de sus amigos. His friend Eliphaz, su amigo Elifaz. Y la escritura comienza en versículo 1. Elifaz, el temanita, respondió. Eliphaz responded. Tratar de hablarte te será molesto, pero ¿quién podría quedarse callado? Yo recuerdo que tú sabías enseñanzas, infundían fortaleza a los débiles. Si alguien caía, tus palabras los levantaban. Tú sostenías al que estaba por caer. Pero ahora, ¿que eres tú quien sufre? ¿Te desanimas y no logras superar tu turbación? Job, in the middle of his biggest hurt, en medio de todo lo que Job había pasado, estaba pasando, ¿qué información recibió? ¿Qué tipo de trato recibió de su amigo Elifaz? Dice, entró la duda. ¿Pero qué te pasó? Hermanos, hermanas, amigos, a veces nosotros tenemos familiares que son igual. Pues no que eran ustedes tanto de Dios y que tanta fe y confianza en Dios. ¿Y por qué les están pasando a ustedes estas cosas? ¿Me entienden? ¿O nomás me ha pasado a mí? Do we understand what he's saying? Look at where you are. And we face the same type of response sometimes when we go to the wrong people. Cuando nosotros volteamos y buscamos ayuda de la persona incorrecta, vamos a recibir mala información. En vez de recibir apoyo y ayuda y alimentación, vamos a recibir más garrotazos. Porque nosotros hemos buscado en un lugar inadecuado. When we go to the wrong people and we look to the wrong people, we're going to receive the wrong type of response. People at times when you go through hard situations say, well, wait. You were all about God. You were all about Christians and constantly at church. Why is all of this happening to you all of a sudden? See, I know I'm not the only one that has experienced that. But it's that we're going to the wrong people looking for help. Let's talk a little bit more about Eliphaz. Vamos a hablar un poquito más sobre Elifaz.
Elifaz siguió adelante, diciéndole a Job que los inocentes no reciben este tipo de castigo. See, Eliphaz was so brazen enough that he told Job, innocent people, they don't suffer like this. Therefore, Job, you must be guilty. Y porque los inocentes no sufren de esta manera, Job, eso quiere decir que tú has hecho algo muy mal. Le llamó insensato a Job. He called Job foolish. Let's go over to Job chapter 5. Vamos a Job capítulo 5. Comenzando en versículo 1. Beginning there at verse 1. Grita cuanto puedas. A ver quién te responde. ¿A qué dioses puedes apelar? Es un hecho que al necio lo mata la ira, y a los que todo codician los mata la envidia. He visto cómo prospera el malvado, pero al mismo tiempo he deseado su desgracia. He deseado que sus hijos vivan inseguros y que en el tribunal no se les haga justicia, que no haya quien los defienda, que los hambrientos se coman sus cosechas y que ellos la rebusquen entre los espinos, que los sedientos los dejen en la ruina. Ni la aflicción ni los sufrimientos brotan de la tierra sin razón alguna. En cambio, nosotros somos como las chispas, saltamos por el aire tan solo para morir. ¿Qué es lo que está hablando aquí? ¿Qué tontería está compartiendo esta persona que piensa, yo le voy a dar palabras sabias a mi amigo en su momento de desesperación? Hermanos, hermanas, esto debe de enseñarnos que cuando nosotros vamos a las personas incorrectas, vamos a recibir mala información que no nos va a ayudar. Y tristemente nosotros encontramos esto en muchos de los casos cuando uno nomás piensa, es que con la vergüenza no puedo ir con un profesional, tengo que hablar con mis amigos, tengo que decirle a la familia. A veces eso es lo peor que uno puede hacer. Hubo otro amigo en Job capítulo 8. In Job chapter 8, we learn about another friend, Bildad. En Job capítulo 8, Bildad ahora, el sujita, comienza ahí en versículo 1, entonces Bildad el sujita dijo, ¿cuánto tiempo vas a hablar así? Con palabras impetuosas como el viento. Dios no pervierte la justicia. El Todopoderoso no retuerce el derecho. Si tus hijos pecaron contra él, murieron porque él les dio su merecido. Vamos a nomás a parar aquí. Este es un papá que ha perdido a sus hijos. Este es un hombre que ha perdido todo lo que él valoraba en su vida, en un día, en un instante. Y su amigo le dice, pues vamos a ver directamente esta persona hablando por medio de Dios, supuestamente. Si tus hijos murieron es porque Dios les dio su merecido. ¿Qué tipo de ayuda? Hermanos, hermanas, amigos, tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos en quién nosotros confiamos. No solamente en nuestra salud,
nuestros problemas, sino nuestra alma. Estas personas eran personas que supuestamente conocían a Dios. Hablando un poquito más de Bildad, Bildad le dijo a Job, si tú eres en realidad un hombre recto delante de Dios, no te estuviera pasando estas cosas. Bildad goes on to tell Job, if you truly were blameless before God, you wouldn't be going through this stuff. He accused Job of being wicked. Él acusó a Job a ser una persona malvada. Un hombre que no estaba haciendo las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios. Podemos leer más de eso en Job capítulo 18. In Job chapter 18, we can read more about that. But let's go and talk about the third friend. Ahora vamos a hablar del tercer amigo. En Job capítulo 11, let's go to Job chapter 11. Hablemos de Zophar. Let's talk about Zophar. Zophar here, beginning at chapter 11, verse 1. Zophar, hablando aquí, comenzando con versículo 1, habló entonces Zophar, el namatita. El que habla mucho no debe escuchar. Se declara inocente al parlanchín. Vas a avergonzarnos con tus embustes. Te burlas de nosotros sin que nadie te responda. Tú afirmas, lo que digo es la verdad. No tengo nada de qué avergonzarme. ¿Cómo quisiera yo que Dios hablara y que con sus propios labios te acusara? Que te revelara los secretos de la sabiduría y te hiciera ver el otro lado de la moneda. Imagínese estas palabras de un amigo. Nuevamente, un amigo que supuestamente conoce a Dios. Pero esperen. Si son personas que aman a Dios, imagínense si Job hubiera sido otra persona, que no tuviera él la relación con Dios que él tenía, ¿qué le hubiera hecho a Job? Pues ya es la tercera persona que me lo dice, es que tiene que tener sentido. ¿Qué es lo que yo he hecho? Más abajo hubiera llegado Job. Escuchando supuestamente a personas que te deben amar, que te deben apoyar, que te deben desear lo mejor en el mundo. Pero Zophar le dice a Job, por como tú eres, tú mereces peor. Imagínese. Y si leemos en capítulo 20, ahí le dice a Job, un hombre malvado como tú merece hasta peor y lo va a seguir sufriendo. Hermanos, hermanas, pobre Job. Pobre de Job. Ni la esposa de Job ni sus 3 amigos lo pudieron consolar. Y este hombre ¿a dónde volteaba? His wife, his 3 friends couldn't offer him comfort. Where could he have turned? Job reconoció. Job reconoció que en ese instante es cuando él
necesitaba más de Dios. Y él solamente pudo llevar su petición al único lugar donde verdaderamente él iba a recibir el sanar que él tanto necesitaba. See, it was in this deepest, darkest moment that Job came to realize there's only one place I can turn to. I can only take this to God, the only one who I am able to entrust myself to. Y Dios escuchó, and God heard. Vamos a Job 42. Let's go to Job chapter 42. Cuando el Señor terminó de hablar, versículo 7. Job 42, 7. Job 42, verse 7. Cuando el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz de Temán: estoy muy enojado contigo y con tus amigos, porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. ¿A quién se habían hecho estas tres personas enemigos? ¿A Job? A Dios. Hermanos, hermanas, les voy a decir honestamente, aquí está. Hay personas que mal representan a Dios. There are people, brethren, who misrepresent God. We have to be aware of that. Nosotros tenemos que estar conscientes de esa verdad. No solamente porque son cristianos, quiere decir que están representando a Dios bien. Ah, pero son hermanos. Es predicador, es un anciano. Ese hermano ha estado en la iglesia, ya tiene 30 años, 35, 50 años. Eso no quiere decir que esa persona tiene la relación con Dios que es necesaria para hacer una bendición a la vida de otros. Just because we think, oh, but they're Christians, he's a gospel preacher, he's an elder, they've been a Christian 30, 40, 50 years. That does not mean that those people have the relationship with God that they need to have in order to be a blessing to God's people. Nosotros tenemos que confiar en Dios, porque cuando nosotros ponemos la mira en la persona incorrecta, como Job pensó, when we put our focus on the wrong folks, just like Job thought he could, nos hacemos nosotros más daño, más estrés, más ansiedad, más depresión. Porque pues la familia cree que yo me lo merezco. Mis amigos dicen que me lo merezco. Los hermanos dicen que me lo merezco. Por eso murieron mis hijos, porque se lo merecían, y que yo merezco hasta peor que eso. Y este sufrimiento no va a parar hasta que yo admita mi mal, cuando yo sé que yo no he hecho nada mal. Ah, pero ¿dónde están las pruebas? Pues Dios se lo dio a Elifaz. God gave that proof, because at times people become so arrogant. Wow. This wouldn't be happening to you if you were truly a Christian, if you were doing right by God. There would be greater stress, greater anxiety, greater depression, because these people are offering you erroneous information. Cuando nosotros estamos enfermos, hay que buscar ayuda adecuada. When we need help, when we are ill,
we have to find appropriate help. Busque un profesional. Look for a professional. Busque profesional. Yo entré al programa de psicología porque yo dije a Dios, mi oración a Dios, Señor, yo quiero hacer algo que va a beneficiar a su pueblo, porque yo veo que el pueblo sufre. ¿Por qué? Porque yo estaba sufriendo. Yo entré a la psicología porque yo necesitaba esa ayuda. See, when I became a therapist, studying into counseling and working with God's people on mental health, it was because I had prayed to God, I want a career path, I want to study, and I want to be prepared on how to be a blessing to your people who need help when mental health problems arise. Why? Because I had already gone through some of those things. Being a child, desde niño yo necesitaba con quién hablar. Porque cuando uno es rechazado por el mundo, por su propia familia, because when you're rejected by your own, mi mamá tenía hermanos, yo tenía tíos. Y en vez de decir, mira, no tienes padre, arrímate, sobrino, aquí con nosotros, nosotros te vamos a ayudar, nosotros vamos a tomar ese lugar. No, más rechazo. Because as a child growing up without a dad, my mom had brothers. But instead of them saying, here, nephew, come, get closer, we're going to be that dad to you, más me alejaban. No queremos que te juntes con los hijos de nosotros, como si se les iba a pegar que yo no tenía papá a ellos, como si era una enfermedad, ser un niño sin padre. Pero yo encontré una familia, hermanos, hermanas, amigos, pero la encontré dentro del cuerpo de Cristo. Porque tuve una mamá sabia que me dijo, tú tienes un padre. Y me regaló la Biblia, mi primer Biblia me la regaló. Dijo, léelo, búscalo, porque tú tienes que buscarlo, pero Él está allí y nunca te abandonará. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, debe de ser el lugar de refugio para los que están sufriendo por fuera. No debe de ser el lugar que causa más sufrimiento a los que están adentro y que impiden la entrada a los que están afuera. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Si es que nosotros vamos a hacer una bendición en este mundo. The Lord's people, God's church, the church of Christ, we are to be a place of refuge for those who are suffering. We should not be a place that causes greater suffering to those who are already within or impede those who are suffering without from entering. We have to be people of blessing. But we have to change the way we think. Because we have people within the Lord's church who suffer in silence, out of shame, or because, like Job, they've had friends who have misrepresented God. Nosotros tenemos dentro del cuerpo de Cristo personas que sufren al silencio. Porque igual que Job, a veces ellos han sido tratados igual que Job por sus 3 amigos que han mal representado a Dios. Y son hermanos, hermanas, que en vez de ser bendición son una maldición. That instead of being a blessing, these brethren are curses. Because there are such thing as false brethren. Porque sí entendemos que la Escritura habla de hermanos falsos. And we have to be cognizant and we have to make sure that we're not those false brethren. Y nosotros tenemos que estar conscientes y tenemos que asegurarnos que nosotros no somos esos hermanos falsos.
Porque cantaron Uciel y Jorgito hoy unos himnos tan hermosos hablando de dar la luz, de ser la luz, de dejar la luz de Cristo brillar por nuestra vida. Eso es, la luz causa crecimiento, pero sí existe falsa luz. Satanás se presenta como un ángel de luz, es falsa luz. Y como dijo muy sabiamente un hermano, y muchos, igual que los moscos, se van a esa falsa luz y se puede ver la montañita de cadáveres ahí debajo. And as one brother very wisely said, he said, there is such a thing as false light. And when you see that false light, you can look at the dead bodies right underneath it, because he's talking about that bug zapper. Because true light brings forth life. It causes growth. Hermanos, hermanas, el deseo es que nosotros en tiempos de estrés, ansiedad, depresión, búsquenos la ayuda adecuada. Busque hermanos, hermanas que usted ve que son los que dan vida, que son los que alimentan. No nomás porque son hermanos quiere decir que están ellos preparados para ayudar. Y no se deje llevar y creer por cosas. Si usted sabe que usted está bien en acuerdo con la palabra de Dios, usted confíese en eso. No importa lo que digan los demás. Usted y su relación con Dios, firmes y adelante. You ensure your relationship with God is spot on. Doesn't matter what other people think. Because we have a responsibility like Job to glorify God even if it means in our worst moments. Porque nosotros tenemos una responsabilidad igual que Job de glorificar a Dios, aunque sea en los momentos peores de nuestras vidas. Que Dios les bendiga. May God bless you. Que el mensaje toque los corazones. May the message touch your hearts and help you to heal. Y le ayude a usted a sanar. Si hay una necesidad que podemos nosotros ayudar, déjenos saber. Estamos aquí para hacer ayuda y una bendición. El mensaje, hermanos, se ha expuesto. Solo nos corresponde ponerlo a la práctica. So, gracias a nuestro hermano Fernando por el mensaje. Que Dios lo siga bendiciendo. Y vamos a ser despedidos con una última oración. Ahora, nosotros creemos en el poder de la oración. Y si hay alguien que quiera pedir las oraciones, este es el momento, el tiempo adecuado, hermanos, para hacerlo. Claro. ¿Alguien más? Por mi familia, mis hijos, Joy, Sara y Winnie, por mi mamá, y por Tonito y Vero, esta familia que estoy ayudando, y pues pido oraciones para ellos. Claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, primeramente le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que tuvimos esta semana, porque fue de bendición que trajeran a mi hermano, porque como dice ella, ella es un psicólogo, está estudiando, no sé si ya terminó, pero Dios sabía a la persona indicada que iba a traer esto que pasó esta semana. Le doy gracias a Dios porque todos en nuestro vivir tenemos ansiedad, tenemos problemas, y le doy gracias a Dios que nos trajo este tema porque si Job pasó esa dificultad de todo lo que pasó, no es comparado con lo que nosotros estamos viviendo. Y le doy gracias a Dios que Dios pone cargas y sabe las cargas que le va a poner a cada uno, ¿verdad? Pero también pido por las personas que están pasando cosas peores. Porque, como dijo él, nosotros tenemos que ser luz ante la sociedad. Y hay veces nosotros no somos luz, en vez de ayudar, empeoramos las cosas. Y le pido a Dios que nos ayude a cada uno a saber hablar con nuestros hermanos,
saber actuar, porque a veces actuamos con actitudes que no son correctas ante los ojos de Dios. Lo digo por mi persona, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque era de Dios que tuviéramos esta predicación, y le doy gracias por todo, por mi familia que está bien, gracias a Dios no están enfermos, y por todos los hermanos de la iglesia, y me alegro mucho que hayamos estado casi todos, y por la hermanita que no supo que no ha venido, le pido Dios sabrá, ¿verdad? También mi hermana Francis, Con su hijo. sí, que también la hace mucha falta, y por todos los que estamos aquí y tenemos diferentes problemas, pido por mis hermanos y por mi familia. Amén. ¿Alguien más? Hermano, doy gracias a mi Dios por las muchas y ricas bendiciones. Doy gracias y también pido perdón, porque soy humana. Y también pido que me dé las palabras para poderle hablar a ver. Ella es una muchacha que fue al hospital por Alzheimer. Tenía muchos problemas. Y ella necesita la ayuda y necesita el amor. Mejor no sé, yo busco acá el rojo por ayudarla. ¿Alguien más? Yo también doy las gracias, aunque no pude estar presente los días anteriores por estar hoy. Como decía el pastor, es importante entender que todos pasamos a veces por crisis. Yo también, como él, soy parte de las personas que han necesitado de un psicólogo en la vida, hasta de un psiquiatra. Y por eso entiendo bien a fondo la situación y que no podemos tener pena o vergüenza porque es una enfermedad, es un patrón, son muchos males generacionales que han estado quizás en nuestra familia y no nos puede dar vergüenza, como mismo tenemos un catarro, un cáncer, decir yo tengo esta condición, yo necesito la ayuda indicada, y muchas veces hay que entender que la primera a juzgar es la iglesia. A veces los que están afuera tienen un corazón más sano que los que estamos dentro. A veces somos rápidos para tirar la piedra, porque estamos dentro. Y hay que entender que todos pasamos por crisis, que llegue la muerte a una vida, que llegue un divorcio, que llegue una enfermedad, no quiere decir que estamos mal delante de Dios. Quiere decir que Dios nos ama y Dios nos asegura en su palabra que íbamos a tener aflicción, sus hijos, los que estuviéramos en el redil, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Y aquí vamos a tener todos mucha aflicción. Pero si Él nos dio esa palabra, y si Él nos pasa por el fuego, y si Él nos permite situaciones, y si Él nos pasa por el proceso, si Él nos pasa por el desierto, es para que pidamos más de Él. Porque a veces la manera que Él tiene de llamar nuestra atención y decir, por la buena es, acércate a mí, que yo soy la única salida, ya humanamente, ya las personas, quizás la familia, tu pareja, soy yo, el eje central de tu vida, ven a mis pies porque yo soy el que va a traer el cambio. A veces Dios usa todos esos procesos que nos juzgan para pensar de que estamos mal, de que estamos pecando, de que estamos fallando. Y los mismos cristianos nos juzgan, no. A veces es la manera de Dios atraer nuestra atención y llevarnos de nuevo a su pie. Así es. No juzguemos, no seamos, porque como también dice la Biblia, por la misma vara que medamos vamos a ser medidos. La vida y el tiempo me ha enseñado de que hay que ser uno tener el discernimiento para a primera vista o por la situación que sea, no juzgar a nadie, porque no somos Dios. Así es. Yo quiero darle gracias a Dios por estar aquí, por toda la congregación. Pedirle a Dios, pues, al gran rey, que las personas en este tiempo estamos pasando por un desierto grande. Pues toda la comunidad hispana está con ansiedad. Y yo quiero pedir por esas personas, porque he visto en algunas noticias un rostro de esas personas. Y se les hace más difícil si no tienen ayuda. Mientras que nosotros pues, conocemos un poco, pues, podemos pedir por ellos. También por los que están enfermos, por los niños, por los ancianos y por la paz del mundo. Así es. La misma palabra de nuestro Dios nos enseña, hermanos, acercados a Él y Él se acercará a nosotros. Es lo único que nos consuela. Así es.
gracias a la congregación, es un trabajo y apoyo de todos, de una u otra manera, ¿verdad? Utilizando diferentes medios. Gracias y les pedimos sus oraciones para los que vamos a viajar de regreso y durante estos días, ¿verdad? Que estaremos viajando a diferentes lugares, diferentes países. ¿Alguien más? Hermana Juanita. Le doy gracias a Dios por unirnos aquí a escuchar de su palabra, dándole gracias por todas sus bendiciones y pidiéndole por los enfermos de hogares y hospitales, primeramente por Ana y por mí, que tomamos falta de salud, que nos ayude con su santa voluntad y su santo poder, y a la vez pido bendición para todos aquellos que todavía no conocen el Evangelio, para que no se mueran sin obedecer a Dios, porque allá en la otra vida no hay otra oportunidad más que aquí nos la da Jesucristo. Y es lo que pido también, pido la paz y la bendición para nuestros hermanos y hermanas, para nuestras iglesias. Amén. ¿Alguien más? Si no hay más, vamos a ser despedidos por una última oración. Y solamente recordarles, se han preparado alimentos, hermanos, todos que quieran quedarse a convivir, comer con nosotros, por favor, hagan. Vamos. Damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque usted pone los medios, usted pone los siervos que usted escoge, Señor, para que nos prediquen tu palabra. Y ahora, Padre, que este mensaje que hemos recibido, que no lo dejemos a la ligera, Señor, que no nos olvidemos de ello, sino que lo podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Sabemos claramente, Padre, que por una u otra situación pues, estamos pasando por esa estrés, ansiedad o la depresión, Padre, pero sabemos que usted todo lo puede, que usted nos puede ayudar a salir de todo ello, Padre Celestial. Bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos que está presente en este día. Usted ha escuchado las peticiones de cada uno de ellos. Queremos depositar cada una de ellas en tus manos, Señor, porque sabemos que su oído siempre está atento y por eso vamos ante usted de acuerdo como dice tus sagradas escrituras. Bendíganos en esta hora, Señor. Bendiga los alimentos que vamos a comer en un instante. Bendiga la fuente de donde provienen y llévelos a aquellos hogares que tengan necesidad de él, como los huérfanos, las viudas, los encarcelados, pero principalmente que nunca falte este sustento a la familia de la fe. Gracias te damos por tanta bendición que nos da, pero principalmente por el perdón de nuestras culpas. En Jesucristo oramos todas estas cosas. Amén. Dios les bendiga.